Creo que en esta mañana damos la honra y la gloria a Dios por la salud, por la abundancia que a pesar de ser tan malos, tan olvidados de las cosas que nos han criado y dado en este mundo, nos olvidamos de muchas cosas. En esta mañana vamos a recordar algo que nuestro Dios, en su infinito amor y en su infinita misericordia, hermanos, hizo y quiso para poder tener algo en el cual Él buscar una honra, una alabanza, como todos nosotros hoy en esta mañana que hemos cantado todos estos cantos para la gloria y la honra a nuestro Dios. Pero en esta mañana vamos a ver si lo que le hemos dado hasta hoy, lo que hemos hecho en alabanza a Dios, recompensa lo que Dios ha hecho con nosotros. Porque eso es completamente importante para mí y debe de ser muy importante para cada uno de vosotros. Recordar y a cada momento lo que Dios ha hecho, de dónde venimos y por qué estamos aquí. Porque no estamos aquí, hermanos, por la casualidad. O no estamos aquí porque a alguien se le ocurrió que el sábado tienen que ir a la iglesia. No, hermanos. Estamos aquí porque se le ocurrió a Dios en su voluntad y en su amor infinito, hermanos, precisamente apartar para nosotros este día. Y este día, hermanos, Él lo hizo para la honra y la gloria de su pueblo, para la honra y la gloria de Dios, para que cada uno de nosotros, como hijos amados de Dios, le demos la honra y la gloria, hermanos, a nuestro Dios. Quiero que busquen en su Biblia, hermanos, un pasaje de la Biblia, donde vamos a recordar lo que Dios hizo al principio de la creación, cómo crió al hombre y por qué lo hizo y de qué manera formó en él algo que quiso hacer. De su propia voluntad. En el capítulo 1, que texto muy conocido que todos sabemos, dice el verso 26. Y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoreese en los peces de la mar y en las aves de los cielos, y en las bestias, y en toda la tierra, y en todo animal que anda arrastrándose sobre la tierra. Este es un texto, hermanos, en el cual vamos a meditarlo en esta mañana, hermanos. Inclinando nuestro rostro, vamos a orar a Dios. Bondadoso Señor, que moras en los cielos. Una vez más, Señor, estamos delante de ti para darte gracias por esta oportunidad, Señor, que tú nos brindas. Gracias, Dios, porque te plació, Señor, mandar a tu Hijo amado y poder, Señor, rescatar al mundo de maldad, de pecado. Nosotros estamos aquí, Señor. Te ruego y te suplico que nos guíes por el sendero, Señor, del amor y de la justicia, para poder ver y ser agradecidos de las cosas que tú has hecho con nosotros. Gracias, muchas gracias. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Tome su asiento, hermanos. Le he puesto como título a este cortito mensaje, salvación. Que más adelante vamos a ver por qué es el título de salvación.
Y cuando mirábamos y escuchábamos los cantos, alabemos a Jehová porque es bueno, porque para siempre es su misericordia, pero la misericordia que Dios ha derramado en cada uno de nosotros, y no solamente nosotros, sino en el mundo entero, a mí se me hace una porción de cada uno de nosotros completamente limitada, hermanos, al saber que en este preciso momento, en este texto que hemos escuchado, que hemos visto, donde dice Dios con ternura y con todo el amor del mundo, con todo el amor, hermanos, que sintió en cada uno de nosotros, hagamos al hombre a nuestra imagen. Y luego dice, conforme a su semejanza, Dios creó al hombre. De tal manera, hermanos, que cuando Dios hizo al hombre, depositó en él su propia imagen, su propio, hermanos, bienestar, su propio espíritu, para que el hombre, hermanos, lo hizo con un propósito. Un propósito en el cual el mundo entero, hermanos, no hemos entendido, no hemos captado, no hemos llegado hasta el entendimiento de que ¿por qué estamos aquí? No hemos captado, hermanos, la grandeza de Dios. ¿Por qué estamos aquí? ¿Por qué estoy aquí? ¿Por qué yo le tengo que dar la honra y la gloria? Porque es Dios y porque Él me hizo. Y no solamente depositó su amor en mí, sino depositó su imagen, toda su grandeza, hermanos. ¿Es digno de darle la honra y la gloria, hermanos? Es digno, hermanos. Es digno de darle la honra y la gloria y mucho más de lo que nosotros hacemos. Este texto, hermanos, Dios depositó todo el amor, todo su amor, hermanos, que verdaderamente, hermanos, ¿por qué no depositó el amor en la demás creación? ¿Por qué no dijo, bueno, voy a ponerme imagen en ciertos animales que he criado? No, hermanos, única y exclusivamente, hermanos, puso su imagen en el hombre, en cada uno de nosotros. Y tal vez, hermanos, Dios quiso formar una familia como cada uno de nosotros tenemos una familia. Porque yo he visto matrimonios, yo he visto parejas que se casan con amor. Y si vieran cómo hacen los preparativos cuando la mujer de esa pareja va a tener un primogénito o un hijo, ¿qué preparativo se hace? Se prepara su casa, se le compra, si es niño, se le compra tantas cosas para poder recibir a ese ser amado. Y se ama, hermanos, con todo el corazón, porque es un hijo que se está esperando. ¿Y qué esperamos de él? ¿Y qué esperamos de ese hijo? Hermanos, lo criamos, y qué orgulloso es cuando alguien nos dice, ¿cómo se parece a ti? ¿No es así, hermanos? Mira, hasta los mismos andados tiene. La misma voz. Todo, hermanos. Idéntico completamente a su padre, o ya sea a su madre cuando es niña o cuando es niño. Hacemos todas esas cosas y con amor y con ternura, hermanos, lo apreciamos, lo queremos, ¿o no es así, hermanos? Dios, hermanos, depositó todo el amor, toda su grandeza en el hombre, de tal manera que ese hombre que puso allí, dice, tú te enseñorearás de todos. De todo lo que yo he creado, tú vas a ser el absoluto, tú vas a mandar, tú vas a enseñorearte de todo, dice el verso. Y dice, y te enseñorearás de todo. Pero qué lamentable, hermano, vente completamente que más tarde, hermanos, aquel hombre, aquella creación que Dios había hecho, que Dios había formado con todo el amor, con toda la ternura, dice el capítulo 2, verso 7 del mismo libro, que no vamos a leer, dice que Dios hizo al hombre del polvo de la tierra y alentó en su nariz
un soplo, hermanos, un hálito, un regalo, con la esperanza de que Dios encontrase en ese individuo, en esa persona, hermanos, que le honrase, que le alabase. Dios con sus divinas manos, hermanos, construyó a aquel hombre, construyó aquel ser. Y dice que depositó en él su grande espíritu. Y dice que fue el hombre en alma viviente. Qué grande es Dios, hermanos. Qué amoroso es Dios. Hasta cantamos un canto, hermanos, que dice, Dios es bueno. ¿Es bueno, hermanos? Es bueno, hermanos. Es bueno Dios. Merece mucho más de lo que le hemos brindado. Merece mucho más de lo que le hemos hecho hasta hoy, hermanos. ¿Quieren ustedes que lo merezca? Merece esto, hermanos, y mucho más. Merece que yo todos los días, hermanos, al acostarme le dé gracias a Dios. Merece que yo al levantarme, hermanos, le dé gracias a Dios. Porque este soplo que yo estoy respirando, este hálito que yo estoy respirando, hermanos, es un regalo de Dios. Dios me lo ha regalado. Pero el hombre, hermanos, pasado el tiempo, pasaron los años, y Dios, hermanos, se decepcionó de esa creación, de ese hombre que había hecho. Y dice el capítulo 6 del libro de Génesis. Dice el verso 1 que, y acaeció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la haz de la tierra, les nacieron hijas. Claro, el Señor les dio ordenado. El Señor le ordenó a Adán y a Eva, multiplicaos sobre la faz de la tierra. Pero cuando llegó al verso 5, dice el verso 5 del capítulo 6, hermanos, del libro del Génesis, y vio Dios que la maldad, ahora está mirando, hermanos, Dios ahora está mirando la maldad. ¿La maldad de quién? De aquel hombre, hermanos, que había criado con toda su ternura. De aquel hombre que había criado, hermanos, con todo su amor. Ahora, dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente, ¿qué, hermanos? Solamente el mal. Dios había hecho al hombre, hermanos, a su imagen, para que le rindiese homenaje, para que le rindiese pleitesía. Pero el hombre no miró, hermano, eso. El ser humano, hermanos, no le importó, no le interesó. O quizás a lo mejor no se dio cuenta que había sido criado por Dios. A lo mejor no sabía. ¿No sabría, hermanos? ¿Alguno de nosotros sabemos que existe Dios? ¿Alguno de nosotros no sabe eso? Todos nosotros, hermanos, sabemos que hay un Dios. Todos nosotros, desde el pequeño hasta el más grande, sabemos que hay un Dios. Un Dios, hermanos, que me hizo a mí. Un Dios que me dio el ser, un Dios que me dio la vida, un Dios que es grande, hermanos, en su amor y en su misericordia. Todos sabemos. Pero sin embargo, mi Dios, hermanos, al ver al hombre que se rebelaba contra él, ¿sabe qué pensó Dios, hermanos? Dice el verso 7. Verso 6 dice, y arrepintióse Jehová de haber hecho al hombre en la tierra y pesóle en su corazón. Qué gran tristeza, hermanos. Qué gran decepción, hermanos, de parte de mi Dios.
Porque después de haber hecho al hombre con su grande amor, hermanos, igualmente, hermanos, porque hay sentimientos en los cuales Dios tiene, que después de haber hecho al hombre con todo su amor, con toda su ternura, el hombre, hermanos, se volteó de una manera de no mirar a Dios como Dios. De tal manera que se arrepintió mi Dios. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra y pesóle en su corazón. Le pesó en su corazón porque todos los pensamientos del hombre solamente de continuo es solamente, dice el verso 5, el mal. Y cuando un corazón está mal, cuando un corazón está malo, hermanos, ¿qué sale? Salen tantas cosas, sale el pecado, sale tantas cosas. Que dice San Mateo capítulo 15, verso 19, dice, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, las borracheras, todo, hermanos, todo lo que el hombre hace, todo lo que el hombre actúa, todo lo que el hombre piensa, no sale de su mente, sino sale del corazón del hombre. Y de ese corazón malo, y ese corazón, hermanos, es cuando Dios dice, porque los designios del pensamiento del corazón del hombre es de continuo solamente el mal. Se arrepintió Dios. Y dice el verso 7, y dijo Dios, raeré los hombres que he criado de sobre la faz de la tierra, desde el hombre hasta la bestia, hasta el reptil y hasta las aves de los cielos, porque me arrepiento de haberlo hecho. ¿Cuántas familias en este mundo en que vivimos, hermanos, están desunidas porque sus hijos son malvivientes, porque sus hijos son delincuentes? Y hay familias, hermanos, lo vemos en la televisión, en los programas de televisión, lo vemos, que hay padres, que hay madres que van y demandan a sus hijos porque es un esto, es un aquello. Decepcionados completamente de sus hijos. Aquel hijo que se le esperó, que se crió con tanta delicadeza, con tanto amor. Ahora el padre lo está demandando porque es un delincuente, porque me hizo esto, porque me hizo aquello, por tantas cosas, tanta maldad del hombre, hermanos. Hay padres que se arrepienten de haber criado a su hijo. Yo no sé qué hice para que mi hijo sea de esta manera. Dios no es así, hermanos. Dios no se arrepintió por eso. No, hermanos. Dios, hermanos, quiso educar al ser humano, hermanos, de tal manera que le honrase, que le rindiese homenaje y pleitesía, porque es Dios. Pero para nosotros, dice el capítulo 17 de Jeremías, verso 9, ¿engañoso? ¿Qué es, hermanos? Engañoso es el corazón. Y dice, más que todos los órganos que tenemos dentro de nuestro ser, el corazón. ¿Quién? ¿Quién lo levantará? ¿Quién lo entenderá? Ese es el corazón del hombre, hermanos. Malo. Porque la Biblia lo menciona. Porque la Biblia lo está diciendo. Pero Dios, hermanos, tenía un grande plan. A pesar de ver el comportamiento del ser humano, a pesar de todo lo que hizo, hermanos, Dios no podía destruir, hermanos. Dios no puede destruir, dice que voy a reaer los hombres de toda la tierra, y todo encontramos que el diluvio destruyó a todos.
¿A todos, hermanos? No. En el capítulo 7 del libro del Génesis, dice el capítulo 6, verso 9. Dice el verso 9, estas son las generaciones de Noé. ¿Varón qué, hermanos? Varón justo y perfecto fue en su generación. Entonces, cuando miramos esto, cuando encontramos a esto, hermanos, vemos que la grandeza de Dios tenía algo preparado. Había un hombre perfecto, había un hombre justo, había un hombre recto, había un hombre dedicado a Dios. Y Dios no podía destruir, hermanos. ¿Se acuerdan el reclamo que le hace Abraham a Jehová, a nuestro Dios? ¿Recuerdan, hermanos? Cuando se acercan aquellos ángeles y le dicen que el clamor de Sodoma y Gomorra llegó hasta la presencia de Dios. Dice la Biblia que se acerca a Abraham y le dice, ¿vas a destruir al justo con el injusto? ¿Vas a destruir al perfecto también, juntamente con el impío? Dios no podía hacer eso, hermanos. ¿Por qué creen que no destruye al mundo? A pesar del mundo que está en ese caos, hermanos, en esa perversidad, en ese perverso corazón del hombre hasta hoy, hermanos, ¿por qué creen que Dios no lo ha destruido? Porque todavía hay seres humanos, hermanos, en este mundo que todavía, hermanos, nos acordamos hijos de Dios y que alabamos y que bendecimos el nombre de Dios y que hacemos la voluntad de Dios. Por eso Dios, hermanos, es pasivo, está silencio. ¿Sí sabe qué sucedió en el 2018, hermanos? En una parte de China. Me parece que esa ciudad se llamaba Sichen, algo así. Dice, según la historia, dice que era una ciudad, hermanos, de perversidad. Era una ciudad donde acudían todos los turistas. Era una ciudad de grande, hermanos. Era una ciudad tremenda, era una ciudad llena de pecado. Pero me parece que el día 8 de agosto del 2008, hermanos, empezó a temblar la tierra. Era una ciudad que estaba en medio de dos montañas, hermanos. Dice la historia y dice que empezaron a caer las rocas, hermanos, y destruyó completamente esa ciudad. Han sucedido cosas, hermanos, en este mundo en que vivimos. Han sucedido cosas tremendas, hermanos. Y muchas de las veces no nos preguntamos por qué. En vez de preguntarnos, Dios es bueno, decimos, es un castigo de Dios. Es porque ya se lo merecía. No, hermanos. Porque Dios quiere que el hombre recapacite. Porque Dios quiere que el hombre abra su entendimiento para poder ver, para poder reaccionar. Para poder, hermanos, traer un plan de salvación hacia la humanidad. En este tiempo en que vivimos, ¿cómo se le hace a usted? ¿Cree usted que estamos bien? ¿Sabe cuántos millones de personas hay en este mundo en la actualidad, hermanos? Muchos millones de personas. ¿Se acuerda de Dios el ser humano? ¿Se acuerda de Dios, que Dios lo formó, que Dios lo hizo, que Dios entregó, hermanos? Porque esta respiración que tenemos es
Un regalo de Dios. Es un regalo apreciado que nosotros debemos de apreciar día con día. ¿Lo hacemos? ¿Lo hace el mundo? Lamentablemente no lo hace el mundo. Entonces necesitamos algo, hermanos, así como en los tiempos de Noé, que le dijo, yo he visto a ti en esta perversa generación. Y dice el capítulo 7, verso 1, dice, y Jehová le dijo a Noé, cuando después de haber hecho aquella arca para que él y su familia se metieran y fueran librados de lo que iba a ser nuestro Dios, dice el verso 1, y Jehová dijo a Noé, entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti, solamente a ti, he visto justo delante de mí en esta generación. Dios tenía su plan. Dios tenía que hacer un medio. Dios tenía que hacer un medio, hermanos, para poder librar al justo. Para que el justo no podía pagar, hermanos, lo que el impío estaba haciendo. Porque hasta un dicho dice que no es bueno que paguen justos por pecadores. Y quizás tengan razón. Dios, hermanos, estaba librando a Noé. Hay veces que yo me pregunto y digo, ¿cómo estaré yo? ¿Cómo estaré yo? ¿Me estará llamando Dios para que yo sea salvo? Y luego me pregunto y digo yo, ojalá y que todavía mi Dios nos dé un tiempo más, porque todavía faltan seres amados que tenemos dentro de nuestras familias que no quieren aceptar un punto, una salvación tan grande que Dios ofrece a cada uno de nosotros. Porque en los tiempos de Noé, hermanos, se terminó, se acabó. Dice el verso 16 del capítulo 7 de Génesis, dice, y los envió macho y hembra de toda carne que vinieron como les había mandado Dios. Y Jehová, dice, cerró la puerta. Cuando miro este pasaje, hermanos, de la misericordia de Dios y que el hombre ya no tenía completamente remedio, solamente dice que Dios empezó a llamar a los animales y se metieron al arca. Y cuando ya estaba todo hecho, hermanos, dice que Dios cerró la puerta del arca. Me imagino yo que cuando estaba subiendo el agua, hermanos, la desesperación, hermanos, ¿qué harían los hombres, hermanos? Tocar la puerta, ábrenos. Ya se había acabado el tiempo. Dios había cerrado la puerta. Y cuando Dios cierra una puerta, hermanos, no hay quien abra. Y cuando Dios abre una puerta, hermanos, no hay quien cierre. En su poder y en su grandeza, hermanos, para demostrarle al hombre, hermanos, que tiene poder sobre la tierra, que tiene poder sobre el hombre. Dios había cerrado la puerta. Amada iglesia, amado hermano, tú que me escuchas, usted que me escucha, busque un punto de salvación. Antes de que Dios cierre esa puerta. Porque se va a cerrar. ¿Qué tenemos que hacer? La Biblia no lo dice, hermanos. San Mateo capítulo 1. Mateo capítulo 1. Había una familia. Había una familia justa delante de Dios en la cual
Dios había mandado su ángel para aquella familia. Y aquel varón, al mirar, hermanos, las circunstancias de aquella mujer que estaba para tomarla como esposa, dice que se quedó dormido. Y entonces el ángel lo despertó a medianoche y le dijo: José, no dudes de tomar a esta mujer, porque lo que en ella está es obra de Dios. Y dice el verso 21, el ángel le dice a José, verso 21 del capítulo 1, y parirá un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de su pecado. Ese Jesús, hermanos, ese Jesús, ese Jesucristo, hermanos, vino a nacer con un plan, con un propósito divino, de poder salvar a la humanidad, de poder salvar al mundo. Y parirá un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de su pecado. El pecado hoy en la actualidad está grande, hermanos, pero hay un remedio. Hay un Jesucristo que que nos está esperando con los brazos abiertos. ¿Qué necesitamos? Buscarle, llamarle. Dice Isaías 55, verso 6, buscar a Jehová. ¿Cuándo, hermanos? Mientras puedas ser hallado. Buscar a Dios mientras tengamos vida. Porque al terminar nuestra vida, hermanos, se cerró completamente la puerta y no hay esperanza si no recibimos a Dios. Si no recibimos a Jesucristo como nuestro Salvador, allí se acabó todo. El escritor sagrado dice que los muertos nada saben. Ya toda su memoria y su olvido ya se quedó en el olvido. Hoy que estamos vivos es cuando tenemos esa hermosa esperanza de buscar a ese Jesús, a ese Jesucristo. Y todo el mundo sabe, hermanos, que hace cerca de 2000 años hubo una persona, hubo un Jesucristo que fue clavado en la cruz. Todo el mundo sabe. Pero tenemos muy en poco ese sacrificio que Jesucristo hizo en la cruz. Esa sangre que fue derramada. ¿Cómo el mundo lo tiene en poco, hermanos? ¿No se acuerdan? Es el Salvador del mundo. Dice Hechos capítulo 4, verso 12. Porque no hay otro nombre dado a los hombres en el cual, hermanos, en el cual podamos ser salvos. ¿Cuál es ese nombre, hermanos? Jesucristo, hermanos. No hay otro nombre, hermanos. Ni ningún ser humano, ni ningún presidente, ni ninguna persona de este mundo nos puede sacar de las cosas que están sucediendo. Nadie. Solamente Jesucristo. Muchedumbres de personas muchas gentes en este mundo van detrás de un ser amado, van detrás de un hombre, creyendo que esa persona me va a librar, creyendo que esa persona me va a quitar, me va a sacar de toda mi angustia. La Biblia dice que maldito el hombre que confía en el hombre. Es Jesucristo, hermanos, en quien usted y yo debemos de confiar siempre, porque no hay otro nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos.
Dice el apóstol Pablo a Timoteo. En su primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 1, dice el verso 15, palabra fiel. ¿Es fiel su palabra, hermanos? ¿No hay otra palabra que podamos tener en el mundo tan fiel como su palabra, hermanos? Como la palabra de Dios, como la Biblia, este libro santo, este libro sagrado. No hay, hermanos, otro. Y Pablo le dice a Timoteo, palabra fiel y digna. ¿De qué, hermanos? No solamente la iglesia, digna de ser recibida del mundo entero, hermanos. Palabra fiel y digna de ser recibida de todos. Que Jesucristo vino al mundo para salvar a los pecadores. Quisiese que yo fuera el primero, como usted, como aquellos que me están escuchando, que sean los primeros de poder aceptar esa palabra digna de ser recibida de todos, que Jesucristo vino al mundo a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Y doy gracias a Dios, hermanos, de que Dios me ha llamado. Por mucha razón, decía el predicador en uno de sus pasajes, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes de que vengan los malos días y lleguen los años, en los cuales tú digas, no tengo en ellos contentamiento, batallamos. Ya nuestra mente ya no está bien, ya no coordinamos los textos, ya no caminamos derecho, ya nos levantamos con dolores. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes de que lleguen esos malos días, lleguen los años. ¿Qué necesitamos? ¿Qué necesitamos, amados hermanos? Hay un texto que dice en el capítulo 3 del libro de los Hechos, capítulo 3 de los Hechos. Amén, hermanos. Dice el verso 19. Después de haber escuchado todo, después de recibido un mensaje, hermanos, después de darnos cuenta, hermanos, la necesidad que cada uno tenemos como agradecidos de Dios, de darle siempre la honra y la gloria y acordarnos que Dios es el Creador, que merece la honra y la gloria de parte mía. Después de oír todo esto, dice el verso 19 del capítulo 3 del libro de los Hechos, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados nuestros pecados, pues que vendrán los tiempos del refrigerio. ¿Qué necesitamos? Arrepentirnos. Dios está dando la oportunidad todavía, ahorita que tenemos vida. ¿Y sabían ustedes que Dios reclama? No le está diciendo verbalmente. No ha venido desde el cielo a decirle, yo te crié a ti, quiero que me honres porque yo soy tu Señor. No, hermanos. Tenemos este escrito en el cual Él nos dice cómo y de qué manera debemos de honrar a nuestro Dios. Concluimos con esto, hermanos. Malaquías capítulo 1.
Malaquías capítulo 1, dice el verso 6. El Hijo honra al Padre, y si no lo honra, hermanos, quiero que sepan, hermanos, ¿verdad que reclamamos a nuestros hijos? Cuando un hijo, hermanos, se porta mal ante nosotros, hermanos, ¿qué hacemos? ¿Le damos un regalo? ¿O lo regañamos? ¿O lo educamos? ¿Le reclamamos? Como padres, hermanos. ¿O no, hermanos? Dios también reclama. Y dice el verso 6, el Hijo honra al Padre y el siervo a su Señor. ¿O no es obediente con su patrón, hermanos? Y luego dices, si pues yo soy padre, ¿qué es de mi honra? Está reclamando, hermanos, que le honremos como Dios. Y si soy Señor, ¿qué es de mi temor? ¿Qué es del temor que vosotros tenemos? ¿Quién dice? Jehová de los ejércitos, a vosotros, oh sacerdotes, o menospreciáis mi nombre y decís, ¿en qué te hemos menospreciado tu nombre? Piénselo. Si usted honra a Dios, gloria a Dios. Si usted respeta a Dios, gloria a Dios. Si usted ha aceptado a su Hijo Jesucristo como su Salvador, gloria a Dios, hermanos. Yo se lo aseguro, hermanos, que Dios cumplirá su promesa para todo aquel que ha recibido a su Hijo Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Esos son nuestros deseos en esta mañana. Que Dios le bendiga, hermanos.